Ya, bueno, comento una cosita, esto es dato rosa, si así lo quieren, de Beijing. Cómo partimos trabajando junto a Toña, que en un momento, esto que ahora se llama Beijing, veganismo más cerca, en su momento se llamaba Tutoría Veg, que era un sistema de tutorías que yo quería crear, era un grupo de Facebook, para que se den cuenta que esto fue hace un par de años ya. En el cual yo quería que se cree un sistema de tutoría tal que personas recientemente interesadas en el veganismo puedan ayudar a aquellas que son más nuevas. Y me dieron por ahí el dato de Toña para que nos ayude con la parte de diseño. Entonces, Toña siempre le ha puesto mucho énfasis a la parte estética, que es quizás uno de mis puntos débiles. Y Definitivamente. yo de algún modo contraté a Toña para que genere unos diseños, porque esta mujer es muy talentosa, además de ser bióloga, digamos, de segunda ocupación o de hobby, tiene ahí el tema del diseño y se le da muy bien. Entonces, Toña, siendo vegana, se entusiasmó con el proyecto, se dio cuenta de lo importante que era abordar el tema del veganismo desde este foco y se sumó como madre de Beijing. Así que Exactamente. Así que eh, partimos yo trabajando para Ronald y después empecé a trabajar gratis, básicamente. Y así me convertí en activista. Muchas gracias. Bueno, nadie sabe para quién trabaja, pero mira, muy bien, como dice el dicho, pero espectacular. Toña hace un trabajo maravilloso, tanto como activista, como la parte visual, toda la técnica que le aportas al colectivo, realmente pues espectacular, envidiable. Yo no tengo eso para nada y pues realmente pues te felicito porque eso también es parte del atractivo del colectivo. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Tonia, Muchas gracias. y un Que placer. sea un lindo live, que sigan todos conversando y dando a conocer el veganismo y su aporte en este lindo proyecto. Un Gracias, beso a todos. Tonia. ¿Tienes alguna pregunta para Toñita antes que se despida? yo personalmente no sé si hay algo que Ok. quizás la audiencia quiera saber de Toña, porque con Toña nos conocemos bastante ya a estas alturas, así que no sé qué le Tomamos preguntaría. desayunos juntos hoy, así que hemos hablado bastante. Sí. Ok, bueno, Toñita, entonces hasta luego y nos quedamos entonces con Ricardo. Chao, chao. Ricardo Mendoza Forever Vegan, ¿no? Sí. Entonces, Ricardo, por favor, para las personas que no lo conocen, haga pues tu presentación, por favor. Bueno, primero que nada, ¿me escuchan bien? Perfectamente, se nota que tienes el micrófono. Qué bueno. Bueno, como ya dijeron, mi nombre es Ricardo Mendoza Lucar. Yo, bueno, me conocen como Richie, tengo 23 años, soy de Chile. En mi día a día estudio medicina, medicina humana, no veterinaria. Actualmente voy en quinto año, ya me quedan dos para egresar. Y bueno, en mis tiempos libres me gusta harto hacer deporte, juego fútbol por la facultad, me gusta entrenar harto y me gusta también tocar el piano. Yo creo que eso como presentación general. Espectacular. ¿Y cómo llegó el veganismo a la vida de Es Richie? paradójico, pero yo siempre que lo cuento de cómo llegó el veganismo a mi vida, es como haciendo el ejercicio contrario, porque yo llegué al veganismo, más que el veganismo llegar a mí, yo creo que llegué al veganismo porque desde pequeño siempre me cuestioné el tema de cómo llegaba la carne, ¿no? Como para que nosotros pudiéramos consumirla, pero nunca había hecho el ejercicio como ético de poder como fundamentarlo. Y siempre decía, no, lo voy a hacer después, cuando tenga más tiempo, cuando tenga más tiempo, cuando tenga más tiempo. Y así lo fui pateando hasta que en un momento dije, no, sabéis que creo que ya llegó el momento. Fijo, deben de haber autores que han defendido todo el consumo de carne y la explotación animal, que en ese entonces yo no conocía el concepto, ¿no? Pero todo partido simplemente por el consumo de carne. Entonces empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar y estudié, yo creo, habré leído como unos 6 meses sobre, ya me imbuí en lo que era el veganismo, la filosofía vegana y filosofía en general también, ética, y simplemente dije, oye, ¿sabéis que no puedo fundamentar esto? No es justificable desde un punto de vista ético. Y por simplemente lógica dije, tengo que ser vegano. Y en mi caso fue de la noche a la mañana, o sea, yo tomé la decisión y un día yo simplemente no era vegano y al día siguiente lo fui. Obviamente, en lo que respecta a como alimentación y todo eso, me asociaré con
nutricionalmente, porque igual en mi vida yo no tuve ninguna referencia del veganismo, o sea, ni amigos, ni tíos, ni familiares, ni nadie. Entonces igual cuando uno se mete en un mundo nuevo, uno no tiene esa información más como desde un punto de vista nutricional y también desde lo más práctico, dónde comprar, qué comprar, dónde es más barato, etcétera. Entonces, en eso yo encontré que el haberme asesorado nutricionalmente fue excepcional y de un día a otro pude dar el paso y he estado muy feliz desde aquel entonces, que fue hace 3 años y un poco más. ¿Y cuáles fueron esas Eh, lecturas iniciales? Disculpa, Ana, ¿Cuáles ¿puedo fueron, interrumpir? cuáles fueron, sí? No, solo me gustaría hacer un comentario porque yo contacté a Richie para que se nos sume como creador de contenido del área de filosofía vegana, donde hablamos, por supuesto, de todas las cuestiones fundamentales de lo que es el veganismo, el pensamiento de los derechos animales. Y bueno, resulta que a Richie lo conocí a través de redes sociales y me di cuenta de que, bueno, es un tipazo, al igual que Toña, por supuesto. Está muy informado, realmente genera contenido de excelente calidad y me parece que es aquellos veganos con los que el anti-vegano típico no quiere encontrarse en una discusión. Porque, o sea, de partida sus argumentos son muy fuertes, está muy bien fundamentado y, o sea, si te das cuenta nos dijo que es médico, o sea, está estudiando medicina, practica el fútbol, toca el piano, entonces, ¿con qué objeción me vas a venir? O sea, un tipo que se maneja en cuanto a la información de salud, tiene fuertes respaldos filosóficos, practica el deporte, la música. Entonces, es como que muchas veces a los veganos tratan de invalidarnos porque supuestamente no podemos dar el ancho para hacer ciertas cosas que el resto de la gente hace. Y bueno, aquí tenemos un muy buen contraejemplo, sin desmerecer también a Toña que estuvo antes, que es brillante en su área, que es la biología. En fin, pero solo quería hacer ese pequeño paréntesis que Richie es como ese vegano maldito con los que los anti-veganos no quieren Y discutir. quisiera que nos compartieras, le compartieras a las personas que están viendo Sí. el live, ¿cuáles fueron esas lecturas que te condujeron a ti al veganismo? Uy, o sea, yo creo que en general, así como cualquier persona, literalmente partí buscando en internet, en Google, así, eh, hasta lo más básico, ¿no? Argumentos éticos para consumir carne. Y de ahí fui, yo creo que al principio empecé a leer Kant, y cuando empecé a leer Kant, empecé a darme cuenta, oye, pero él no tiene mucha razón. Y así como que fui viendo por muchos blogs, por mucho, siempre me cuestionaba por qué existía como el sufrimiento en el mundo, ¿no? Y como que me fui yendo por ese lado, hasta que, claro, llegué como yo creo que al gran referente del veganismo, ¿no? Que es Francione. También antes creo que habré leído a Peter Singer, pero después yo en ese momento no lo sabía, pues, ¿no? Pero en algún momento leí cuando él defiende, ¿no? Que uno puede, eh, en virtud de expresar que no es tan difícil como adoptar el veganismo, como adoptar prácticas no veganas, y ahí él, obviamente se me cayó totalmente, y ahí, claro, como que dije, no, obviamente Francione fue totalmente el gran referente y desde ahí simplemente el enfoque es totalmente abolicionista en lo que respecta como a mi activismo y también de Beguín, por supuesto. Eso explica que el veganismo fue totalmente racional. Tú eres un hombre de ciencias, Claro. tú eres médico y los médicos no pueden ser emocionales como lo somos los artistas. ¿Qué tal un médico llorando cada vez que un paciente se muere o tiene cáncer y tiene No ya la sé, noticia? En yo la creo que misma, ahí o sea, los hay, científicos son racionales realmente. Se pueden afectar, pero no de la misma manera que, por ejemplo, un actor que no se sensibilice, pues jamás vamos a llorar en una escena, ni siquiera porque nosotros trabajamos con la imaginación. Al solo imaginar algo, lo vemos. Somos muy visuales. Entonces, fíjate que nos llega por diferentes caminos, claro, porque yo estuve un poquitito tu perfil, tú hablas de un libro que yo quisiera que nos contaras un poco sí. acerca de cuáles como expectativas tienes con el veganismo hacia un futuro y proyectos y nos hables un poco de un libro, ¿no? ¿Qué consiste ese libro? Sí, bueno, antes de pasar a responder la pregunta, quería como hacer como esa pequeña objeción, porque claro, al principio dijiste, no, quizás eres una persona de ciencia y sí, es cierto, pero tenemos que reconocer que la ciencia tiene sus límites. Y así como me gusta la ciencia, también me gusta todo el mundo de la filosofía porque son campos para descubrir la verdad diferentes. Yo creo que me considero una persona en búsqueda de la verdad. Siempre tenemos que tratar de buscar la verdad y una forma para llegar a ella es la ciencia,
pero la ciencia solo se limita a fenómenos naturales que se pueden explicar. Y tampoco te va a hablar de las cosas más importantes de la vida. La ciencia no te habla de lo bueno, ni de lo malo, ni de lo feo, ni de lo bonito. Al final simplemente te va a hablar de Ok. cuantificaciones y de resultados. Pero al final esas interpretaciones se ligan de una u otra manera a la filosofía y por eso creo yo que filosofía de la ciencia debería ser algo que se estudie mucho y bueno, como aplicándolo, ¿no? O sea, por ejemplo, justo hablando de cómo yo llegué al veganismo, también eso me hizo pensarlo, ¿no? Porque claro, a veces uno dice, no, es que la ciencia y esto, pero yo siempre comento que cuando uno se da cuenta, que es lo que se llama el cientificismo, ¿no? O sea, una persona cientificista es aquella que solamente valida lo que dice la ciencia, Ujú. pero uno a través también de los razonamientos éticos o filosóficos puedes llegar a algo. Y uno dice, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo tú puedes probar a través del método científico que torturar a un niño está mal? Es imposible. No lo puedes. Puedes demostrar que existe un nociceptor, puedes demostrar que llora, puedes demostrar muchas cosas, pero el añadirle esa cualidad de que está mal es un ejercicio que está sobre la ciencia. Entonces quería hacer esa pequeña acotación porque así como dicen, no, los médicos no pueden ser sensibles, bueno, yo también totalmente lo contrario, o sea, a mí me encanta total ser lo más humano posible. De hecho, la especialidad que más me gusta es la psiquiatría, me gusta harto la salud mental. Así que, Es la intuición, Ricardo, para ti. eh, ¿cómo? Es la intuición. ¿Cómo así? No ¿Qué lo es la entendí. intuición? Intuir algo, sentir algo antes de que ocurra. Porque tú tuviste una intuición, tú eres científico, pero tú tuviste una intuición que algo ocurría con esa carne que tú comías, algo estaba mal ahí. Eso fue la Claro, intuición. no, y yo creo que el tema más en la práctica de una carrera de la salud como la mía, es el tema de ser sensible. Tú tienes que ser sensible al sufrimiento. Yo, por ejemplo, yo entré a mi carrera porque yo quiero aliviar el sufrimiento de personas. Lo puedo hacer siendo cardiólogo, siendo psiquiatra, siendo cirujano, pero yo alivio sufrimiento. Y cuando me doy cuenta que ese sufrimiento lo puedo aliviar en mi día a día, sin usar prendas de cuero, sin explotar animales para hacer experimentos científicos, sin ir a los zoológicos, sin consumir productos de origen animal, qué mejor que hacerlo, Hay ¿no? grupos Es veganos que tienen mucho miedo y a veces, a veces, o sea, tenemos miedo a hablar de sufrimiento porque hay un hilo muy delgado entre el bienestarismo, el sufricentrismo y el reconocer que imponer sufrimiento está mal sobre todo para la víctima. claro. Entonces, ya tenemos miedo de hablar de sufrimiento y yo creo que podemos permitirnos esto. Bueno, podemos permitirnos hablar que hacer sufrir a los Claro, animales pues, está mal. O sea, sabemos que esa no es la finalidad, como la finalidad tampoco es la dieta, pero yo creo que, no, que debemos permitirnos reconocer que las víctimas sufren. Entonces, en tu libro creo que hay algo que de pronto no estás como muy de acuerdo en el tema de que algunos activistas sean groseros, en eso no estamos de acuerdo, yo creo que ninguno, por la calle, decir asesinos a las personas está mal. claro. Pero no sé si tú, ¿qué opinas, por ejemplo, que en YouTube la persona voluntariamente quiera buscar lo que tú Ah, buscaste a través de la ciencia, lógico, que sí, otra persona quiera buscar Dominion, exacto. Earthlings, estos documentales? ¿Estás en contra de eso? Uy, ¿Piensas que eso los es un documentales deberían temazo, bajarlos? sí, es un temazo cómo poder decir cuál es la forma de activismo más ideal, porque, bueno, tenemos una clara referencia, ¿no? De gente que va a compartir imágenes explícitas de mataderos y de violencias y de agresiones, y eso de una u otra manera puede tergiversar el mensaje. Por No, eso yo no pues estoy yo muy me de acuerdo. refiero únicamente ¿Mm? es a los medios donde la gente va a buscar, no Ah, que no, tú entres claro, a un o sea, restaurante y te yo creo lleguen con que, el marranito exacto, ensangrentado, no, sino que la gente busca por su propia voluntad, estoy, como tú buscaste en los libros. exacto, Eh, claro, por ejemplo, la gente va yo, a YouTube, a esos canales. ¿Tú piensas sí, que YouTube debería bajar esos videos o no, piensas no, que la gente debe absolutamente no. tener acceso si tiene curiosidad y quiere saber? No, absolutamente no. O sea, yo creo que soy una persona que siempre va a estar a favor de que conozcamos la realidad. Ok, Y cada persona sabe cómo lo quiere obtener y cada persona sabe en qué momento hacerlo. Porque nosotros no podemos llegar y ponerlo, ¿no? Y también por un tema más teórico que quizás puede tomar más tiempo de explicar, pero como yendo más a la pregunta, yo creo que nuestro rol como activistas es generar esa curiosidad de decir,
¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué está implicando lo que estoy haciendo? Y si una persona, como lo hablábamos antes, quizás en mi caso, yo, por ejemplo, yo que soy vegano hace 3 años y medio, yo nunca he visto un documental, pero nunca he visto un documental de explotación animal. Para mí fue necesario, pero considero que existen personas que, como tú bien lo dijiste antes, que adquieren la información de manera mucho más visual y que no, tú le puedes hablar de 40.000 argumentos, pero el escuchar el grito, el escuchar el llanto, el escuchar el sufrimiento de un animal y decir, oye, parece que ellos sí sienten, ¿no? Y de ahí a casos más complejos, como, bueno, por ejemplo, los peces no gritan, y por eso quizás se genera este gradualismo desde un punto de vista como puede que sientan menos, ¿no? Pero no tienen cosas que ver y eso es más teórico. Pero volviendo a la pregunta, si estoy totalmente de acuerdo, creo que nosotros como activistas tenemos que generar ese deseo de curiosidad, de que puedan y de que quieran saber la realidad que implica eso, y si una persona quiere saber, oye, yo pienso que en los mataderos todo es bonito, todo es lindo, bueno, míralo por ti mismo y vas a darte cuenta que no es para nada así, es todo lo contrario, es un Para infierno. nada, sí. Sí, sí, sí. En mi caso particular, yo pensaba que Dios en su gran bondad anestesiaba a los animales y que ellos no se enteraban cuando los mataban. Yo siempre estudié en colegio católico y más o menos eso pues nos enseñaron las monjas, ¿no? O sea, que los animalitos no era pastor de las ovejas y esto era para comérselas. Entonces, nos enseñaban que su gran bondad los animales ni se enteraban, ni sentían que ellos nacieron para servirlos. Eso me Claro, enseñaron a mí en mi religión toda la vida. Yo estaba convencida que los animalitos iban a matar como maquinita y los mataban y ni sentían. Cuando yo vi estos videos, te digo, mira, ya me quité mejor dicho, eso me conflictuó todo, hasta la religión y todo eso. Bueno, probable. querido, última pregunta, tenemos otros compañeros y quisiera Ujú, saber lo siguiente. Resulta que el veganismo, muchos grupos lo quieren definir, no sé, como algo de la salud, por los ecosistemas, o de pronto ponen inclusive como otros nombres y dan al veganismo en el plano de una simple dieta. Entonces ponen antiespecismo y otros ismos para definir lo que es el veganismo. ¿Tú consideras que es importante respetar la definición original de Leslie Cross? ¿Por qué? ¿Por qué hay que respetar esa definición de Leslie Cross? ¿O tú piensas que las personas, pues cada quien puede definirlo pues a su manera, ¿no? Sería bueno no, yo creo, que contextualicemos respecto a cuál es esa definición, porque exacto. quizá hay gente que no lo sabe, ¿no? Sí, entonces por eso mismo, bueno, partiendo, ¿no? ¿Quién fue Leslie Cross? Leslie Cross fue el vicepresidente de la Vegan Society en algún momento. Bueno, en ese entonces creo que era la sociedad vegetariana, aún no se llamaba vegana, no me acuerdo muy bien, pero él definió el veganismo como la doctrina de que el hombre debe vivir sin explotar animales. Así definió, y yo creo que es una definición muy certera, obviamente con su contexto histórico, bueno, dice el hombre en vez del ser humano, y yo creo, o sea, personalmente, que yo creo que quizás la única objeción que tengo es el término debe, ¿no? Porque es como que te lo toma como comunicacionalmente, como una orden, como un imperativo, aunque nosotros desde un punto de vista teórico podamos entender que tenemos obligaciones morales frente a seres sintientes. Pero yo creo que como activistas, a mí la definición que más me gusta de veganismo es un principio ético que rechaza toda forma de explotación animal. Y yo creo que es fundamental entender esa definición porque en general se tergiversa, ¿no? Y creen que el veganismo es simplemente una dieta o que, claro, puede tener motivaciones, ya sea como para favorecer el medio ambiente y disminuir nuestro impacto en el calentamiento global o por efectos beneficiosos para nuestra salud, pero eso simplemente sería una dieta basada en plantas, ¿no? El veganismo es un principio ético que, como buen principio ético, abarca muchas prácticas y todas las formas de explotación animal que existen. Las personas veganas prescindimos del uso de animales en la alimentación, en el calzado, en el vestuario, en la experimentación científica, en el transporte, en el entretenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese es el mensaje que tenemos que dar, que siempre hay que considerar todas las formas de explotación animal y no solamente una de ellas. Muchas gracias, Ricardo. Y finalmente creo que no nos comentaste de tu libro. Ah, sí, o sea, bueno, es que quizás no se entendió muy bien, pero mi intención como activista y de mi perfil particularmente en Instagram es generar un libro digital que es el mismo perfil. O sea, si ustedes ven mi perfil, yo voy a tener enumeradas publicación número uno, número 2, número 3, número 4, número 5, respuesta a objeción número uno, número 2, número 3, y esos son los capítulos. Entonces, desde un comienzo hasta el final,
va a ser una suerte de libro, cada post es una suerte de capítulo del libro. Y así voy a ir avanzando hasta que lo logre terminar. Tengo ahí el índice y a medida que me van dando los tiempos voy haciendo las publicaciones y no sé, serán como unas 90, unas 100 y debo ir como en las 10, 15. Entonces a medida que me lo permitan mis tiempos voy a ir terminando eso y cuando lo tenga veré si es que esa información digital la transformo a algo en papel o no sé, pero eso lo dirá el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. No sé si quieres complementar algo. Ronald, ¿tú quieres preguntarle algo a Ricardo? Solamente aclarar, Leslie Krauss fue parte tanto de la sociedad vegetariana como de la sociedad vegana. La definición que dio de veganismo fue cuando la sociedad vegana ya se había conformado. Recordemos que el año 44 se forma la sociedad vegana, es por eso que hoy celebramos 79 años, porque esa sociedad vegana se fundó en noviembre de 1944, y el año 51 Leslie Krauss, vicepresidente de la sociedad vegana, logra un acuerdo con esta gente respecto a qué sería el veganismo. O sea, estamos hablando de los pioneros veganos en el sentido de que la palabra veganismo antes no existía y llegar a un acuerdo respecto a qué significa. Entonces, es muy importante el tema del cual estamos hablando junto a Richie en relación a la definición del veganismo, porque las redes sociales, la desinformación, los influencers, incluso podemos hablar de organizaciones, a veces tienden a desinformar un poco respecto a de qué trata el veganismo. Ya lo habían mencionado ustedes previamente, está a veces digamos, centro en el sufrimiento, el sufricentrismo, como tú lo mencionaste, Ana, que a veces nos desvía del foco porque cuando revisamos las cosas que conversaban en ese momento quienes eran parte de la sociedad vegana, notamos muy claramente que el foco no está en cómo tratamos a ese animal durante el contexto de la explotación, sino en por qué en primer lugar ese animal es convertido en un objeto de explotación y no reconocido como un sujeto digno que merece un respeto por lo que entendemos como valor inherente, es decir, un sujeto que se valora en sí mismo, y por qué lo seguimos discriminando. Por ahí Richie mencionó a Kant, y claro, Kant habla del valor inherente, es muy importante respecto a los valores, digamos, humanistas, del respeto por el ser humano, lo cual es un avance enorme cuando antes la ética estaba regida por la teología, por Dios, pero queda corto cuando discriminamos de manera injusta a los demás animales. Kant decía que dado que los demás animales no son racionales, entonces está bien discriminarlos de la categoría de persona. Los partidarios de los derechos animales argumentamos que los demás animales deberían ser respetados como personas, en un concepto, digamos, ético, como sujetos que merecen dignidad, por el hecho de que sienten, más allá de si piensan o no del mismo modo que nosotros. En fin, no quiero irme en pensamientos demasiado profundos porque tenemos que ir avanzando con la agenda del día de hoy. Florencia, que es parte del equipo, parece que está con problemas para entrar, así que diría si Florencia, podemos, perfecto. por Aquí mientras meter a veo, Vicente, a ver si mientras tanto veo a arreglamos Vicente, los problemas con Florencia. veo a Ángela, por aquí está otro compañero, está vegano cordobés, por aquí lo vi. No veo a Florencia. ¿Quiénes más están por acá? Así, activistas. Bueno, bueno, Ricardo, un placer. Tenemos que conversar. Por supuesto, un Conversar, placer, porque placer yo es tengo mío, placer un es mío. conflicto ahí con el tema, de todas maneras, del sufrimiento, porque obviamente que nosotros queremos la libertad de los animales, pero ojo que una cosa, llevemos al plano humano, una cosa es tener, que a usted lo tengan secuestrado, y otra cosa es que además de que lo tengan secuestrado, lo estén torturando. Obviamente que uno dice que lo libere, pero si lo están torturando, ya la cosa es insufrible, o sea, no, ¿sí? Es a otro nivel, es muy distinto. Entonces, yo ese tema del sufrimiento para mí, de todas maneras, yo no siento, me pongo del lado de las víctimas y yo digo, hombre, es un día el día de hoy es un día para visualizar la situación de los animales y con claridad, decir las cosas pues como son. Claro, eso es súper importante igual de decir que el veganismo no solamente se limita a aliviar el sufrimiento, sino que también avalamos por una vida en libertad, que es más allá, es mucho más allá. Sí.
No sé, creo que tengo que apretar la X o no para salir, supongo. Creo que puedes subir a alguien más, estando tú inclusive, porque esto es para 4 personas, pero podríamos, yo no sé si tú tienes que apretar la X de pronto para que entren Mm, a quienes estás a ver, viendo. ¿Quién sube aquí ahorita? ¿Fobe o Angélica? Ah, Fobe. Perdón, yo estaba hablando con el micrófono apagado. Por Hola. alguna razón, yo no he podido ver ni a Toña, ni a Richie, ni ahora puedo ver a Foy, pero No, asumo que tú la ves, ¿no? la Florencia espectacular, la veo en plena calle de Buenos Aires. Estás en la marcha, Florencia. Hola. Hola chicos, ¿cómo están? Pues muy, Muy muy bien, muy contentos bien. de tenerte acá y yo contenta. No, hemos charlado tú y yo, nunca me he tenido, pues, Gustavo, no he tenido el placer de entrevistar jamás. Y pues para mí es un placer el día de hoy, me emociona pues estar con los compañeros gracias a la tecnología en distintas partes del planeta, hablando por los animales, ¿no? Pues especialmente este día. ¿Cómo está la marcha? Bueno, primero saluda y preséntate, querida Fo, por favor. Te escuchamos. ¿Cómo están? Sí, acá estoy en la marcha. ¿Está bien? Está un poco, hay mucho viento. Si quieres, Ronald, ayuda un poquito con la presentación de Fobe, mientras Fobe de pronto trata de ubicarse en un sitio que no haya tanto viento, Sí, para que se ponga un poco al día en lo que está ocurriendo en Buenos Aires en este momento, ¿no? por supuesto. Si no, Foy, ahí se me escucha un poco Ahí se mejor. te sí, escucha un poco ahí mejor. sí. Ahí está, querida Fobe. Bueno, entonces van a estar mientras hablo viendo la marcha porque si no tengo que tener muy alejado el celular. Perfecto. Entonces, cuéntanos de ti, cuéntale a la gente que te está viendo en este momento, haz tu presentación. Bueno, les cuento un poco. Yo soy Florencia, soy creadora de contenido de Begin. También ayudo con el diseño de la imagen. Y soy vegana hace 7 años más o menos. Y nada, hoy me tocó contarles un poco sobre la marcha acá en Buenos Aires. Estamos acá en Plaza de Mayo, que es donde acá se hacen todas las manifestaciones y reclamos, o sea, es un lugar histórico y la verdad es un privilegio que estemos los veganos presentes, que como saben, en muchos países no existe la posibilidad de marchar y de manifestarse. Muy bien, perfecto, Fobio. Pues muchísimas gracias. Cuéntanos, mientras tanto, cómo llegó el veganismo a tu vida. Bien, supongo que arrancó hace 22 años, cuando yo tenía 14, que me hice vegetariana. Y nada, en esa época mucha información no había y creía que ser vegetariano era suficiente. Y fue mucho tiempo después que investigando me fui dando cuenta que ser vegetariano no era suficiente. Y un día, hace 7, 8 años, una persona me preguntó por qué era vegetariana. Le dije que era vegetariana por los animales y ahí me di cuenta que que mi respuesta no tenía sentido. Y al día siguiente me hice vegana. Excelente. Bueno, querida Fove, Gary Francione ha sido como muy categórico y polémico además al afirmar que no existe un movimiento vegano. Ahora tú hoy en el Día Internacional del Veganismo, desde la plaza, con esta marcha por los animales, ¿qué nos puedes decir? ¿Para ti existe un movimiento vegano o no existe un movimiento vegano? Bueno, creo que acá se puede ver que sí, si esto no es un movimiento vegano, entonces, ¿qué es? Yo creo que hay que evaluar por ahí lo que para Francione es el veganismo y él por ahí tiene muchas exigencias en cuanto al término de que muchísimas cosas no forman parte del veganismo, pero existen manifestaciones, existen activismos, hay ferias, hay eventos, hay santuarios, hay cultura vegana, hay películas, o sea, claramente existe un movimiento vegano. Muchas gracias, Fove. Entonces, bueno, no sé qué le quieras preguntar, Ronald, o si de pronto, Fove, estás con alguien ahí que quiera espontáneamente decir algo, saludar, alguna pregunta, alguien que quiera participar, o no sé, Ronald, tú que quieras comentar con Fove.
Sí, bueno, creo que Fove es una activista que está sumamente informada, muy lúcida y también con un liderazgo tremendo. Creo que sería bueno que nos cuente un poco de su vida personal, qué estudió, a qué se dedica y también qué tipos de activismo ha emprendido por su cuenta. Creo que la gente va a estar encantada de escucharla. Perdón, ¿me repetís la última parte, por favor? Sí, respecto a qué estudiaste, a qué te dedicas y también a los activismos que tú has desarrollado, porque he visto y bueno, hemos hablado también por interno nosotros y entiendo que tienes un liderazgo muy potente también como activista. Ok, bueno, no sé si lo último es real, pero bueno, yo soy arquitecta y planificadora urbana y lo último es un posgrado y básicamente estoy estudiando la forma de que las regiones acá en Argentina se puedan mantener y prosperar sin necesidad de explotación animal y basarse en otro tipo de recursos. Y nada, con respecto al activismo, por ahí la cuestión es que hago tantas cosas que por ahí dijiste lo último. Actualmente nada, hago muchos eventos a beneficio de santuarios, activo muchos espacios en los que considero que vale la pena estar y nada, lo importante es siempre estar presente y hacer todo lo que uno pueda. Muchas gracias, Fove. Bueno, pues entonces para ahorita subir creo que a Vicente, ya para despedirte, querida Fove, porque estás ahí pues en la marcha, algún mensaje que nos quieras dejar y que nos quieras compartir en este Día Internacional del Veganismo. Bueno, sí, acá, no sé si saben, acá Argentina es famosa por la grieta, por la extrema polarización con respecto a temas puntuales y también lo hubo en lo que es la marcha. Eh, por ejemplo, se decía que no era buena idea participar de este activismo porque no hace que la gente sea vegana y realmente no es la razón de la marcha, la razón es mostrarle a la comunidad que somos muchos, que estamos organizados, que estamos unidos y repetirlo todos los años para que la gente lo vea. Y también está bueno porque lo que está pasando es una injusticia y es necesario visibilizarla y manifestarse en contra. Ya, Así que nada, y es una forma de mantenernos unidos y de informar a la gente muy bien. también. En la marcha creo Básicamente. que es algo pacífico, tranquilo. En algún momento para alguien es como significó algo violento o algo así. Alguien insinuó que podía ser algo violento. No, casi todos los años es un activismo totalmente pacífico. Para que me voy a mover un cachito. No, siempre específicos, salvo acciones puntuales que por ahí intentan eliminar algunos comercios que venden alimentos de origen animal, pero en general la idea es que no pase eso para que esto se pueda seguir repitiendo todos los años y la policía y las autoridades nos sigan dejando hacerlo. Muy bien, joven, pues muchísimas gracias y espero que podamos conversar más adelante con más tranquilidad y bueno, muy emocionante pues, ver la marcha en Buenos Aires. Gracias. Muchas gracias, Fove. Bueno, gracias chicos, entonces te dejo porque ahí ya nos estamos agrupando para marchar. Espectacular, espectacular. Éxito. Chao chicos. Chao, chao. Muchas gracias, muchas gracias. Es muy bonito, muy esperanzador saber todo lo que se hace en distintos lados, enterarnos de que allá en Plaza de Mayo la gente se está convocando, que se está manifestando y por supuesto que tenemos un movimiento vegano. Es importante que vaya creciendo y por lo mismo no podemos descuidar el trabajo que hacemos. Entiendo que Vicente está por ahí, si bien nos atrasamos un poquito, está bien con la hora. Veo que hay una persona que me solicitó unirse, Mónica. Mónica, tenemos un espacio más adelante por si es Más que adelante. alguna Y persona, llegamos digamos, a Cordobés, de pronto, no sé quién más está. sí, De pronto, les Mirta. pediría como que sigamos adelante con Vicente que está ahí, que se nos Dale, pueda sumar en dale. cuanto antes y que las personas que se quieran sumar nos tengan un poco de paciencia porque Esteban, tenemos un espacio pensado, pero Esteban, dejémoslo para el desde final. Bogotá, yo quería saber, Esteban, si tú estás en la marcha. Creo que hay una marcha vegana hoy en Bogotá.
Hay una marcha también en Chile, ¿no? Pero si tú hubieras estado en la marcha, de pronto mira el sonido tan complicado en exterior. Entonces, Esteban Vegan o cualquier activista bogotano, si está en la marcha, pues me gustaría muchísimo si se pudiera también subir en algún momento más adelante. ¿A quién tenemos con nosotros? ¡Ay, don Vicente! Entonces, ahora en París y después desde cualquier lugar del mundo. No, ahora estoy Muy bien, ¿cómo va a en ser Bordeaux, de francés? pero en Francia. ¿Perdón? Sí, ¿cómo va el francés? El sonido de Vicente sí lo veo un poquito regular. ¿Tú lo escuchas bien, querido Ronald? Habla un ¿Está poquito. mal el audio? Yo te escucho un poquito como enlatado, pero bueno, de pronto soy solamente yo la que te estoy escuchando regular, porque sí es importante que te escuchen bien para que pues hagas tu presentación, por si de pronto pues algunas personas que ven el live pues no te conocen, ¿no? Entonces, para que iniciemos con eso, con la presentación. Salud y presentación, por favor. No sé Eh, si estarás conectado a Wi-Fi, eso sería lo ideal, porque veo que a veces tu imagen se pega un poquito. ¿En serio? Estoy... Sí, está un poquito. Ahí parece que apareció, pero se nos vuelve a pegar. ¿Ahora cómo me escuchan? Me cambié a datos móviles. Ah, ya, ahí Ahí está está mejor. mejor. Si dejas ¿Está fija la mejor? Ya. cámara, está mejor el sonido. Entonces, escuchamos tu presentación, querido Vicente. Ah, qué bueno. No sé por qué, pero ahora no veo a Ronald, ahora que me comuniqué, pero igual lo escucho, por si acaso. Bueno, mi nombre es Vicente Oquetó, tengo 29 años, soy chileno. Ya hace apenas 2 meses me vine a vivir a Francia por unos 3 meses, porque empecé a hacer un doctorado en matemáticas. Eh, Soy vegano hace 3 años y medio, un poco más, y participo en el activismo particularmente como creador de contenido para la línea filosófica de Medellín hace ya un año más o menos, sí, un poco más de un año. Eh, Como dije, la línea filosófica y trato de centrarme aquí un poco en la educación sobre el enfoque abolicionista, particularmente también como el planteado por el autor que han mencionado ya los invitados anteriores, Gary Franciano. Particularmente su enfoque, pero no limitándome a eso, sino que también a lo que entendemos como veganismo en general, como lo planteó Leslie Cross, por ejemplo, que creo que es lo más fundamental. Ok. Ingeniero matemático, Ingeniero matemático, sí, pianista. también, sí, también toco piano, al igual que Rich. Sí, como niño, un genio, ¿no? Ñoño, como decimos en Colombia, nerd. Un nerd, Sí, Dios mío. bastante nerd, la verdad. Sí, no, por Bueno, fortuna con las amenazas de Vicente, las profesoras no fueron verdad. O sea, yo decía, pues si yo voy a ser en ese momento psicóloga o abogada, yo para qué quiero saber ecuaciones y una cantidad de cosas rarísimas. ¿Cuándo voy yo a necesitar eso en la vida? Como para que, ay niña, más adelante usted ya va a ver. Y yo todavía estoy esperando ese momento y espero que nunca llegue. Que las necesite. Menos mal están las calculadoras y demás. Bueno, querido dato Vicente, curioso, estuvimos hablando ahorita Ana, con Foy, estaba directamente en Buenos Aires, en plena plaza, mostrándonos el movimiento en la marcha que hay ahorita por el veganismo. Cuéntanos si en Francia hay algo por el estilo, cómo se... La verdad, no he podido ver mucho, pero yo igual estoy hablando un poco. Ay, perdón, se cortó. ¿Me escuchan bien? Ya. sí, yo te escucho bien, Vicente, pero ahí a Ana la escuché un poquito cortada ahora último, Ah, pero eso te me escucho pasa. bien. Ya, perfecto. La verdad, no puedo dar una opinión muy informada acá porque yo tampoco acá recién me estoy instalando. Lo que sí he visto es que no he visto mucha gente vegana aquí. Eh, Además, tampoco estoy en París, estoy en Bordeaux, que es una ciudad relativamente grande, pero no es la capital, no es París. Eh, y además estos días, estas semanas de vacaciones acá. Entonces, como que está muy tranquila la ciudad como para ver un movimiento vegano. Insisto que hablo desde seco porque probablemente no me podía involucrar mucho en las redes sociales todavía por acá en el lado francés, digamos. No he visto muchas páginas veganas francesas, entonces no me podía informar mucho, la verdad. Así que no he visto mucho de eso. Mi activismo se ha mantenido más por la línea del habla hispana,
a través de Begin o mi propio Instagram personal. Ujú. Bueno, hablando un poquito de números, ¿no? Que hace 72 años ya se definió el veganismo. Vicente, ¿tú consideras que realmente en estos 72 años del veganismo ha cambiado algo para los animales? ¿Hay alguna forma de nosotros como comprobar eso? O sea, si hay tanto, esto es una, o es solamente, o son solamente especulaciones, o podríamos decir que para los animales como tal, si ha cambiado algo, porque el movimiento obviamente creo que empezó, querido Ronald, ¿cuántos eran la sociedad vegana? ¿20 personas? ¿Algo así? 25, si no me equivoco. 25. Y hoy en día podemos ser ¿cuántos veganos? Ustedes que son los de los números, los dos matemáticos. Yo soy artista, no sé de números. ¿Cuántos Podemos ser veganos? muy buenos para las matemáticas, pero no hemos hecho un censo y ¿Pero muchas qué veces dicen más o menos? O sea, como muchas veces estas los cifras, porcentajes. Eh, 1% se suele porque hablar, pero supuestamente somos un 0.3% y somos 7.700 millones de habitantes, creo. Entonces, el 0.3% de eso, ¿cuántos son? ¿Cuánto es? A dame ver, un segundo. los serían matemáticos. como, A ver, serían como, como para 90 ver el número, más o millones. menos, que eran un grupo de 25 de Somos 72 años, ¿cuántos 8.000 veganos al millones, año? ¿no? O sea, ¿cuántos millones de habitantes somos en el planeta? A ver, los dos matemáticos no se me van a pegar aquí, pues, en directo. ¿Cómo así? No, no, no. Somos 8.000 millones de Claro, humanos, ¿no? ¿Cuántos? Una cosa así. Bueno, si fuésemos 8.000 millones, estaríamos, el 0,3% de eso es 24 millones. Sería como un país un poco más grande que Chile. Sí, entonces en 72 años, 24 millones, ¿cuántos veganos se hacen al año, más o menos, en el mundo? Se han hecho por año. Es que ahí tenemos una dificultad porque yo creo que el crecimiento no es una línea recta, sino es más bien un Pero igual exponencial. es como Entonces, promedio. Como cada vez aquí debería ser hay exponencial. gente No que lo no es. ha hecho eso, entonces yo digo, bueno, pues hagamos un promedio nosotros aquí de una vez, así, ahí, bueno, rapidito. 24 millones dividido en 79 años, estamos hablando de 300.000 al año en promedio. 300.000 al año no está mal, teniendo en cuenta que vegetarianos, en alguna parte de Google leí que pues, son una cantidad impresionante, como 600 millones. Pero de 8.000 millones de habitantes hay 600 millones de vegetarianos. Y de esos Sí, 600 millones, y nosotros somos solamente 24 millones, ¿no? Pero pues 300.000 al año, si hacemos como un promedio, yo pienso que no está pues tan mal, ¿no? Lo que necesitamos es que nazca menos gente para que ese promedio suba más fácil, tal vez. Yo Pero creo bueno, no, yo aquí... Yo creo que podemos aspirar a muchísimo más. Y sin un esfuerzo tan grande, o sea, me refiero, eh, podríamos duplicar cada año la cantidad de veganos si simplemente, por dar un ejemplo, cada vegano asumiera el compromiso de convencer a una persona al año de adoptar el veganismo. Porque así, digamos, para hablar en números más redondeados, si fuéramos, ya somos 8.000 millones de personas en el mundo, y digamos que el 1% es vegana, probablemente es menos, pero para hacer el punto, eh, serían 80 millones de personas, ¿no? Sí. Entonces, si esas 80 millones de personas asumieran el compromiso de educar a una persona al año de que adopte el veganismo, al siguiente año serían 160 millones de personas veganas. Y todas esas personas asumiendo el compromiso, ¿no? Y se duplicaría cada año, y pasaríamos 320 millones, 640 millones, 1.280.000, perdón, 1.280 millones, y así, y entonces, si uno hace los cálculos en unos 10 años, dentro de esos años, uno puede tener un mundo vegano. Esto es un modelo simplificado, Pero por ¿cuántas supuesto, pero personas en un aula se necesitan para que sea realidad el 0.3% y que tú, por ejemplo, des una conferencia en un salón y tú puedes dar el mensaje a cuántas personas para que ahí de esas personas el 0.3% sean uno o sean dos o sean 10? ¿Cuántas personas mínimo debería haber en un salón para que se hagan veganos? ¿Me explico? O sea, por ejemplo, bien, 300 personas en un salón o 30 personas sería, el 0.3 sería una persona que se haría vegana. Entonces, ¿a dónde
voy yo con esto? Si Vicente, por ejemplo, ha pensado en alguna forma de activar de manera masiva que no sea solamente Internet, porque en Internet a veces no tenemos como el feedback realmente, como cuando está uno en la calle hablando con una persona o en un aula, en un salón de clases. Entonces, si bien es cierto que las personas aceptan el mensaje cuando lo buscan realmente en el veganismo, también es cierto que a muchas personas les llega el mensaje sin que lo estén buscando y lo aceptan. Y también es cierto que a uno le dan muchos mensajes en clases y uno nunca ni lo pidió ni lo aceptó. Por ejemplo, clases de matemáticas. Yo nunca ni las pedí, ni las acepté, ni las entendí. Igual me las dieron. Entonces, sí, yo estoy traumatizada, es verdad. Todavía no lo aguanto. Entonces, ¿por qué me obligaron? Yo no quería. Entonces, ¿por qué de la misma manera, por ejemplo, los derechos animales no pueden ser un pensum académico el día de mañana? Ustedes lo ven, Vicente, lo ves como algo que podría ser, incluso menos Bueno, aburrido que matemáticas, con todo el respeto a quien les gustan las matemáticas, y no significa que todos vayan a hacerse veganos o acepten los derechos, pero por lo menos entienden y que el respeto a los animales es algo que todos necesitamos para tener un mundo respetuoso y justo con los demás seres sintientes, ¿no? sí, bueno, yo creo que es muy importante, a ver, lo que yo dije antes de educar a una persona al año sobre veganismo es, como digo, un modelo simplificado, porque en general las personas a lo largo del año interactúan con muchas personas y uno el mensaje ya va llegando de distintas formas. Entonces es importante que haya mucha exposición del mensaje en general. Eh, entonces, y con eso uno va formándose su propia idea, pero igual es importante que los que ya estamos del lado del activismo tengamos un mensaje que al menos de base sea muy claro, puede ser dicho de distintas formas, porque los animales simplemente no son cosas que no están para servir al ser humano, sino que tienen sus propios intereses que deben ser respetados, intereses básicos. Eh, Ahora bien, es un buen punto el que planteas que en una sala de clases probablemente no todos les van a llegar bien un mensaje de matemáticas o de lo que sea, y es muy importante por eso que el mensaje vegano sea transmitido dentro de todo con cierta simpleza. La teoría de derechos animales que hay detrás del veganismo, que sustentan el veganismo, puede ser más o menos compleja, pero cuando se habla del veganismo en sí hay que hablarlo en términos muy simples, porque yo considero, como dijo Toña hace un rato, que es algo muy natural en las personas sentir una empatía básica por los demás animales. Entonces, la gente ya cree, la gente, las personas no veganas están más cerca del veganismo de lo que ellas creen. Eh, por lo que decía Toña, que ya hay una empatía de base. Entonces, lo que hay que hacer ver es tomar esa empatía o esa intuición que la gente ya tiene como punto de partida para llevarnos al veganismo, sin hablar necesariamente de teorías de derechos animales complejas, sino que simplemente a partir de esa empatía decirle, oye, claramente tú crees que los animales no son cosas. Los animales tienen la capacidad de sentir, son alguien, no son algo. Entonces tenemos que dejar de tratarlos, perdón, como si fueran algo. Y bueno, comerlos, vestirlos, usarlos de cualquier manera es tratarlos como algo. Entonces creo que, bueno, ahí hay consideraciones retóricas, hay que tener en cuenta quién es nuestro interlocutor, eh, qué edad tiene, qué, qué cercanía tiene con el tema, etcétera. Pero en principio el veganismo se debería mantener como un mensaje simple de manera que a todos les llegue con cierta facilidad. Y el rol de los activistas es saber adaptarnos a los distintos receptores para saber llegar a ellos, saber llegar a ellos. El mensaje vegano sea simple, pero a la vez bien firme y serio. Creo que nos debemos ceñir Se me- a la definición de Leslie Cross. ¿Perdón? Vicente, lo que me dices me recuerda un poco a esta idea de la caverna de Platón, esta idea como de que hace un poco la analogía de personas que viven en una caverna y que salen de algún modo a ver la luz terrestre, ver qué hay afuera de la caverna, y llegan de vuelta a la caverna a transmitir algo que descubrieron. Y cuando ese algo que descubrieron genera un remesón en las personas, es como un nuevo dato que puede ser revelador, que puede ser polémico, como es el caso del veganismo, puede ser que te quieran comer vivo por decir lo que consideras es lo cierto o lo que es correcto.
Entonces, muchas veces al activista vegano, yo lo posiciono un poco en este rol, como la persona que salió de la caverna, vio lo terrorífica que es la situación de los animales, logró instruirse sobre filosofía y luego llega de vuelta a la caverna, pero tiene que ser muy cauteloso en cuanto a la forma de cómo transmite el mensaje que transmite, porque si dice las cosas, digamos, de una forma muy compleja o muy confrontacional, Ajá. puede ser que no te reciban de la mejor forma dentro de esta caverna, que por cierto no quiero sonar condescendiente ni mucho menos, pero esto que viene hablando Vicente me lleva a pensar un poco eso, no sé si ayuda un poco como a desarrollar un poco esta reflexión. Sí, me hace mucho sentido, pero yo creo que le doy una vuelta de tuerca al tema de la condescendencia. Yo creo que condescendencia está bien, hay que saber cómo hablarle a las personas con claridad y con, digamos, no ser agresivos ni nada de eso. Pero por otro lado, yo considero que respetar a las personas, verlas como iguales, en este sentido, estoy hablando racionalmente hablando, y ser condescendiente es no darles un mensaje claro de que el veganismo es una obligación moral, como lo creemos las personas veganas, y por eso creo que hay que equilibrar bien entre ser empático en la manera de dar un mensaje, pero a la vez ser bien claro y bien firme. Creo que es no respetar a alguien que consideramos racional, es ser condescendientes con ellos. Entonces, si yo vuelvo a la caverna, volviendo a la analogía, yo a las personas tal vez busque formas más didácticas de darles el mensaje, tal vez al principio falle, porque uno no, cuando recién se entera de todo el tema de la explotación animal puede ser un poco abrumador, pero uno, bueno, se va entrenando al respecto y, y si llega después lo que me importa a mí es no ser condescendiente con las personas que están en la caverna y darles el mensaje con claridad, porque yo los veo como iguales en ese sentido. Yo no quiero creer que los veganos somos personas iluminadas ni muy especiales. Yo creo que cualquiera puede y debe ser vegano. Nosotros, por ciertas circunstancias de la vida, nos adelantamos, llegamos un poco antes, pero eh, no hay que ser condescendientes al respecto y educar con claridad que el veganismo es algo que todos podemos y debemos adoptar. En tu caso particular, Vicente, ¿cómo llegó el veganismo a tu vida? Por mi hermano, y bueno, somos varios hermanos, pero el hermano que me sigue, que es 2 años menor que yo, vio un video en YouTube de alguien argumentando sobre alguien que ni siquiera era vegano, pero estaba explorando el tema del veganismo, y mi hermano como que se convenció bastante rápido, de la noche a la mañana, y nos fue convenciendo de a poco en la casa al resto. Y la verdad que él fue más rápido que yo en adoptar el veganismo. Para mí fue como, sí, empecé a encontrarle sentido a lo que decía, pero no le tomaba el peso. Entonces, bueno, al igual que muchas personas, partí por alguna razón dándole más importancia al tema de la carne, entonces fui vegetariano un tiempo, pero finalmente ya me empecé a instruir un poco más y me empecé a ver más videos de YouTube de, por ejemplo, debates y por lo final yo decía como, alguien quiere engañar, estoy del lado del vegano. Y dije, ya, tengo que ser vegano. Entonces, toda esa fase de vegetarianismo lo veo como transición, pero quiero ser muy claro con esto. Para mí, en este caso, el vegetarianismo no fue una transición en el sentido de que uno es vegano cuando deja la carne, los huevos, la leche y ciertos productos de origen animal, sino que productos, entre comillas, sino que lo veo como transición en cuanto a la forma de pensar en los demás animales. En el vegetarianismo yo no pensaba en el problema de la explotación como una cuestión general, sino que del asesinato solamente, y que no sé, quizás me desligaba un poco más cuando lo veía en otras prácticas de explotación animal. Pero por eso creo que hay que insistir en que el veganismo, como decía Leslie Cross, es un principio de rechazo a la explotación animal por parte del ser humano. Y que cualquier transición al veganismo, entre comillas, tiene que entenderse en esos términos, en cómo entendemos a los animales como sujetos, como personas, y no como objetos que están para servirnos. Perfecto, Vicente, pues muchísimas gracias. No sé, Ronald, si tienes otra pregunta para Vicente o, o Vicente, si quieres complementar algo o quieres dejar como un mensaje final ya para despedirte. Mensaje final, bueno, no sé, sean veganos y difundan veganismo todo lo que puedan todos los días a la mayor cantidad de personas, porque así se cambia el paradigma, formando una persona a la vez. Y eso, gracias a todos por escuchar. Nos vemos.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Vicente. Y entonces, bueno, te pregunto, Ronald, que ya está lista, Angelita. Mm, sabes que no la veo, no veo a Ángel, no sé si ella podrá mandar solicitud. Entiendo es nuestra última invitada, Nuestra sería, última invitada, sí, ¿cuánto tiempo llevamos con la transmisión? ya, ya Perdón, ¿cómo llevamos saludo? como una hora. Sí, como ¿Pasamos la una hora? hora. Sí, ¿Sí? sí, Oh, my God. sí. En una de esas, quizás, si Vicente, ahí me pareció, parece la solicitud, a ver. ¿Cómo, No, dice cómo más salgo? uno. Tienes que presionar una X, me parece que en tu pantalla. Ah, arriba, ya. Sí. Gracias, Vicente. Un gustazo tenerlo como siempre. Bueno, hasta el momento, y por supuesto esto considera Ángel, tenemos a grandes exponentes, grandes activistas, personas muy brillantes y que desde sus espacios, desde sus ideas, contribuyen un montón. Vicente ha sido un creador de filosofía Beguín que ha aportado muchísimo y también me ha dado una muy buena retroalimentación respecto a las charlas en las que que hemos estado realizando. Quienes nos siguen sabrán que hace un tiempo realizamos una primera charla que la hicimos en un colegio ubicado en el sur de Chile y estas charlas tienen el propósito justamente de difundir, de educar en relación al veganismo con palabras relativamente simples a personas de colegios, de universidades, para que puedan hacer este cambio. Creemos que el potencial que hay hoy en día en la gente joven puede sentar las bases para un cambio masivo a futuro. No, sigo. Ahí parece que apareció Ángela. Voy a aceptar. A ver, transmitir. Tú dime si es que la ves. No sé si estará cargando. Parece que está muteada, Ana. Ahí está Ángel. Hola. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy feliz. Ay, no Ana, no te escucho, escuchamos. Ana. No te escuchamos, Ana. No te escuchamos, Ana. Parece que desactivaste el micrófono, ¿no? Fíjate, abajo deberían estar los iconos, el micrófono, la cámara. Quizás el micrófono está tachado. Seguimos sin escucharte. Bueno, de todos Ya, modos, yo tengo el ya. programa. Yo Ya, me muteé, vale. yo me había muteado, imagínate tú. Entonces, es que estos deditos hacen maravillas, como dice mi mamá, yo desbarato un balín y no me doy ni cuenta. Entonces, bueno, sí, no, qué cosa. ¿Vio? Ahí ya unas gafas menos mal tengo de repuesto. Querida Angelita, por favor, preséntate. Em, Soy Ángela, soy de Colombia, tengo 37 años, soy diseñadora de modas, tengo una marca de ropa deportiva personalizada y también hago disfraces. Eh, digamos que en mi carrera, pues en mi trabajo, sobre todo con los disfraces, me pasa mucho que me piden como plumas o cosas en cuero. Obviamente yo no acepto o les doy una opción. Hace poco hice un disfraz con plumas hechas de telas, entonces siempre busco pues como la opción porque no, pues no lo voy a hacer, pero si no, tampoco puedo perder trabajos porque, porque tengo que comer. Claro. O sea que esas han sido como las dificultades para ti siendo vegana dentro de tu trabajo como diseñadora, Sí, porque tú haces unos sí. postres también deliciosos, pero creo que eso no es como un negocio para ti. Los postres Pues creo que los haces más personal o no sé si para la venta. Pero por ejemplo también acaba de pasar el vendo, pero Halloween, digamos, entonces tú lo que haces es que le das como alternativas a la gente para no perder el trabajo y decir, no, yo soy vegana, entonces, ¿cómo se le ocurre? Yo no voy a hacer eso, sino que más bien los convences, los llevas y les das otras opciones más sutil e inteligentemente. claro. Claro, pues primero porque no, obviamente no puedo perder un trabajo y pues obviamente el veganismo para todos los veganos abarca todas las situaciones de nuestra vida, entonces pues siempre trato de darles una opción o bueno, si ya realmente no quieren, pues ya no los puedo obligar, Claro, pero sí. Y digamos lo de los postres, sí, pues en principio lo hacía como porque me gusta comer postres y poco a poco
me fueron pidiendo y pues yo no voy a decir, ay, no, no te voy a vender postres. Pues claro, también vendo postres. Entonces es mi nuevo negocio. Pero buenísimo. Entonces la gente se da cuenta que uno no tiene que ser vegano, entonces uno se retiró pues al último monte a vivir allá colgado de un árbol, a comer cocos y ya, retirarse de la vida, pues porque ya uno, Sí, no, no, es normal. que de hecho, pues pagué como una asesoría para empezar a crear la marca de los postres y pues la persona que me está asesorando no es vegana. Entonces me decía, pero ¿cómo así? ¿Pero eso cómo va a ser vegano? Y yo, pero porque la gente le decía, como tú tienes la concepción de por qué es vegano, entonces no es rico, no, no se ve provocativo, no, o sea, no tiene nada que ver, no solo es saludable, o sea, eso no tiene nada que ver. Le decía yo como, yo puedo vivir a punta de papas fritas y sigo siendo vegana. Saludable no es, pero sigue siendo vegano. Entonces, Sí. sí hay una concepción bien compleja en cuanto a lo que es veganismo realmente. ¿Tú crees que eso se debe a que la mayor parte de las personas piensan que el veganismo es una dieta y entonces eso genera como todas esas confusiones? Sí, claro, esto pasa mucho porque pues hay mucho influencer que se dice vegano y realmente son, pues que llevan una dieta basada en plantas, pero no son veganos. Entonces no dan el mensaje que es, y la gente piensa que es por salud, por medio ambiente, todo, pero menos por los animales. Entonces, sí. Angelita, ¿tú crees, o sea, tú enfocas tus energías, por ejemplo, en Internet, cuando si haces comentarios, más como en corregir estos influencers que dicen cualquier locura acerca de, o sea, piensas que nosotros debemos como estar persiguiendo a los influencers que dan mensajes erróneos o debemos enfocar más como nuestra energía y nuestro tiempo y nuestro activismo en hacer nuevos veganos? Tú Pues no es tanto personalmente, perseguir, ¿no? ¿qué exploras más? O sea, tratas como de explicarle a la gente qué es el veganismo o te dedicas más a de pronto a visitar perfiles de influencers que dan malos mensajes y a estarles corrigiendo, porque pues, ¿cómo es más No, yo prefiero obviamente decirle a enfoque? la gente, si alguien me pregunta, si realmente veo un interés, porque a veces también hay gente que te pregunta simplemente por fastidiar y te puedes desgastar todo un día y no llegas a ningún punto con esa persona porque no le interesa, solo te quiere fastidiar. Si yo realmente veo el interés en la persona, le explico qué es veganismo, si yo no sé la respuesta, le pregunto a alguno de mis amigos, pero también siento que es importante entrar, pues no entrar a los perfiles persiguiéndolos, sino si te llegó el video y estás viendo que está dando la información incorrecta, pues hacer el comentario. De pronto al influencer no le va a importar, pero mucha gente que está viendo eso sí lo va a leer y va a decir, ok, entonces, que si es realmente y va a empezar a buscar la información. Que digamos a mí me pasó, yo me hice vegana, bueno, yo empecé siendo vegetariana porque llegó una coneja a mi vida y me cambió la percepción de los animales. Y yo ¿Cómo llegó pensaba, esa coneja a tu vida? ay, ¿Cómo no, así que no, llegó pues una coneja? tampoco llegó de la mejor manera, pero porque obviamente yo no era vegana y me la regaló mi exnovio. Entonces, pero llegó, obviamente ahora sé que todo está mal, pero Pero en llegó y yo empecé como pues a pensar, oiga, si un conejo que no ha estado como con tanta relación con los humanos y que de hecho es un animal que explotan de muchas formas, sabe que sabe que yo la cuido, sabe quién soy yo, o sea, entiende un montón de cosas, pues así tiene que ser el resto de animales. Entonces ahí fue que dije, voy a ser vegetariana pensando que estaba haciendo un montón por los animales. Y yo como casi no tengo amigos, entonces pues me empecé a meter a los grupos de Facebook como para buscar información, no sé qué, y ahí fue que empecé a ver qué es veganismo y lo que pasaba en los lácteos, en los huevos. Yo ya no usaba pues cosas de cuero ni cosas experimentadas en animales, pero pues es que cuando uno empieza pues a informarse sobre veganismo, es aterrador la cantidad de cosas que en la que se están usando los animales, es absurdo, o sea, todavía uno que ya es vegano se sigue enterando de cosas que, pero ¿para qué? Por ejemplo, hace poco, bueno, relativamente poco me enteré que para los lentes de contacto también usan cosas de animales. Puede ser. ¿Tú sabías eso, Ronald?
No tenía idea, la verdad. Yo Bueno, puedo decir, ¿qué? afortunadamente no me ha fallado la vista hasta ahora. Yo uso gafas. Eh, Solo gafas. claro, pero no tenía idea. No, no me lo habría imaginado siquiera. Me imagino Sí, que pueden haber lentes que sí lo sean, ¿no? Que tengan, digamos, la alternativa, ¿o no? sí, creo que sí. Pues digamos acá en Colombia sí sé que se consigue una marca que es apta. Mm. Ah, qué bueno. Qué bueno, porque además creo que en Colombia ya está prohibido que esté con animales, por lo menos para maquillaje. No sé si para medicamentos, No, para medicamentos no, para maquillaje pero sí. para Pero maquillaje sí. En Chile está prohibido el uso de animales para experimentación. Mm, Me Ya, parece que no, o- pero me surgió la duda, la verdad. Quizás para maquillaje, pero prefiero no no hablar aceptar porque probablemente eso. no estoy tan actualizado respecto a eso, pero claro, es probable, pero yo creo que no se ha prohibido. Entonces nos contabas, entonces fue observando realmente a la coneja como que hiciste esa relación, porque además, irónicamente, llegó un animal que tiene mucho que ver también, como los usan en vestuario, ¿no? Tengo entendido que a los conejos pues los usan como para llaveros, para accesorios, sus pieles, sí, es para una cosa impresionante. Entonces, fíjate, fue una cosa pues increíble. Bueno, yo no sé, Angelita, qué tan optimista eres tú para el futuro, si tú confías como que va a haber un cambio a futuro en la mentalidad de la gente realmente con respecto a los derechos de los animales. ¿Es un futuro cercano, mediano, realmente lejano? Nuestros yo nietos, creo si es que que los... es lejano sobre todo porque pues la gente, digamos, de mi generación, la mayoría no es empática con el tema, o sea, sí, como, ay, si es un perro, es un gato, no, está terrible, pero si tú les hablas de veganismo, pues ya se te empiezan a burlar y les parece absurdo y nada Sí. necesario. Tal vez de pronto ya las nuevas generaciones son más conscientes y si tú les hablas del tema, están más abiertas, no te van a juzgar, realmente están dispuestos a aprender. Que digamos, eso pasa mucho cuando pues hacemos voluntariados donde Juli o cuando hacemos los tours para Pues que de Julia es nos, un santuario en Bogotá, cerca de Bogotá. cuando por ejemplo hacemos tour, nos interesa un montón, le damos prioridad a que vayan familias con niños pequeños, porque los niños pues, toman mucho mejor el mensaje y muchas veces el hecho de que un niño lo entienda ayuda a que el resto de su familia, que ya es adulta, también capte el mensaje. Sí, yo creo que la gente mayor de pronto puede llegar a ser como más dura con eso, ¿no? Porque es mucho, mucho más duro. Entonces, bueno, mi querido Ronald, un furcio, como decimos en la actuación. ¿Quieres preguntarle algo a Angelita, decir algo? O Me Angelita, gustaría ¿quieres un hacer mensaje? una pequeña acotación porque le pregunté aquí a la inteligencia artificial en qué Sí. está en la experimentación para cosmética en Chile y al parecer está en proceso de prohibición, pero como bien sabemos todas estas leyes avanzan súper lento, los animales típicamente no son prioridad ni de los políticos ni de los legisladores. En esa línea, bueno, nuestra tendencia en Beijing, por supuesto, está en poner el foco en la educación vegana como piedra angular del movimiento, difundir la idea, educar al respecto. Y me gustaría, quizá haciendo el vínculo con Ángel, eh, ¿qué opina ella respecto a este activismo educacional? ¿Cuáles son las mejores formas de llevarlo a la práctica? Si quizás tú tienes alguna experiencia propia en ese ámbito, quizás alguna sugerencia, ¿por qué no? No sé, pues creo que lo que ya han dicho antes, hacer el mensaje claro, fácil de entender, porque obviamente hay mucha teoría que cuando tú no sabes del tema, pues quedas confundido y de pronto también eso hace que no, como que no te interese porque te aburres, que no es lo ideal, pero a mucha gente le pasa. Entonces, si de primerazo tú le entras a la persona con un mensaje conciso y claro que es, hay que respetar a los animales porque son seres sintientes, ya, es más sencillo así que darles toda una teoría porque la gente va a decir de qué me está hablando, no estoy entendiendo nada. Y también lo que pues decían ahorita, que no ser como
tan agresivos al momento de dar el mensaje, porque a todos nos pasa, si alguien llega a decirnos algo de manera agresiva, pues lo vamos a rechazar, sea del tema que sea. En cambio, si somos no condescendientes, sino pues decentes, personas decentes que Sí. podemos dar argumentos. Y no sin llegar ahí necesidad- pues como con la chancla, pues, Sí, sin necesidad de ofender, uno poder puede decir las cosas no, claras. Mm, sí. Claro, hacíamos recién con Vicente la analogía de la caverna de Platón, que alguien llega y ve lo que hay a la superficie y cuando vuelve a la caverna, bueno, si uno llega todo histérico o enojado, retando a la gente o expresándose mal, es difícil que te tomen en cuenta. O sea, si ya le estás dando un mensaje que en cuanto al fondo puede ser controversial, imagínate si a eso le sumas una forma que puede no ser la mejor. Entonces creo que le pasa mucho a los nuevos veganos que quizás se quedan pegados viendo todos estos documentales terroríficos de Dominion, de Earthlings, Seaspiracy y demás, y llegan a conversar con su familia sobre el veganismo y al primer cuestionamiento como que explotan porque claro, uno de algún modo como persona empática, como decía Toña que somos, absorbemos ese malestar, esa injusticia de la cual son víctimas los demás animales, y la interiorizamos, la hacemos propia. Entonces, eso cuando uno va madurando en el activismo, en su veganismo, te das cuenta que no es la mejor forma de plantear el tema. Sí, de hecho, pues a mí me pasó también con mi familia en un principio, además que yo decía, pero ¿cómo es posible que esta persona que vive conmigo, que tiene la misma educación, los mismos valores, no entienda? Pero pues es horrible. es muy complejo, pero bueno, ya obviamente ya no soy así, ya, ya maduré, ya me calmo y ya digo las cosas bien. Sí. Qué cosa. Bueno, entonces, bueno, pues Angelita, pues muchísimas gracias. Con Angelita es delicioso conversar porque en medio del profundo mensaje que da la señorita, tiene un carisma muy bonito, tiene un espíritu muy lindo, ella es como una niña, entonces tiene esa aura súper, súper, mire, la muerte a la risa. Y es como una alegría, es muy chistosa. A mí me encanta conversar con Angelita, yo, de verdad, miren esa sonrisota, es una belleza. Entonces me encanta que haya sido la última invitada porque terminamos así como felices, porque es que tú irradias mucha felicidad, qué bonito encontrarse un ser humano así, para que vean que los veganos no somos unos amargados ni nada, ¿no? Hay gente alegre, bonita, mírenla a ella ahí feliz. Entonces, bueno, muy bonito, Angelita, muchísimas gracias, Rona, muchísimas gracias por este especial que nos has juntado pues a varios activistas, ¿no? Para reflexionar, hacer un análisis acerca del movimiento, de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Así es que, bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron y a los que vean la grabación. Muchas gracias a Sí. todos. Ana, me gustaría saber si es que Ángel tiene algún mensaje que le gustaría transmitir para ir cerrando. Yo tengo algunas cositas que me gustaría comunicar a modo de cierre, pero me gustaría darle primero el paso a ella. Angelita, haga su cierre y ya cuando te vas a despedir tienes que poner entonces likes, pero entonces pues tu último mensaje. No estaba preparada, pero Entonces, Pero no, sí, si realmente, pues mi mensaje es que si realmente les interesa luchar por los animales y están en contra de todas las injusticias que se viven, hay que informarse, hay que aprender sobre veganismo para poder dar el mensaje correcto y no como pasa lo que hablamos con de los influencers que dan mensajes que no son o como hablaban también ustedes con otras personas ahorita que le meten al veganismo cosas que no van con el veganismo, que, o sea, el veganismo es por y para los animales y punto. Entonces es importante tener eso claro para poder hacer cosas por los animales. Buenísimo. perfecto. Muchísimas gracias, Muchas Ángel. gracias, Angelita. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, a mí me gustaría ir cerrando con un par de cosas. Lo primero, dejarle súper claro a nuestra audiencia que lo que estamos celebrando, conmemorando hoy, es que hace 79 años se acuñó la palabra de veganismo. O sea, el veganismo empezó a existir.
Y la definición de esta palabra, en cuanto a su construcción, tiene un par de motivaciones. Una de ellas es que en esos momentos usaban máquinas de escribir y la palabra vegetariano, que antes estaban en la sociedad vegetariana, era muy larga, entonces querían una palabra un poco más corta. Y dentro de esto, algo que me gusta mucho decir, porque es parte de la historia del veganismo y se entiende así, es que el veganismo es el inicio y el fin del vegetarianismo, es decir, es lo que Así, nos trajo el vegetarianismo y a lo que un vegetariano que de algún modo despertó algún grado de conciencia, de consideración por los demás animales, debería apuntar. En esa línea, bueno, el 44 se usó por primera vez la palabra vegano, el 51 lo definió, como bien sabemos, Leslie Cross, quien era el vicepresidente, que además de aportar mucho al pensamiento vegano, tampoco era un filósofo como que estaba desconectado de la práctica, sino que él también sugirió que deberíamos emprender acciones para que la práctica del veganismo sea más fácil para la gente. Y de hecho, entiendo, el mismo Leslie Cross fundó una empresa de leches vegetales, para que de ese modo, dado que estaban muy latentes las críticas contra la explotación láctea, bueno, busquemos también una solución. Y creo que es algo en lo cual cada uno y cada una de nosotros desde sus espacios respectivamente puede hacer mucho para aportar. O sea, recién tuvimos a Toña, quien como bióloga está de algún modo estudiando ciertos métodos para llegar a ciertos logros en el ámbito de la investigación y de soluciones para la salud humana, prescindiendo del uso de animales, de la explotación. Bueno, uno como ingeniero, como filósofo, como actriz, como es tu caso, Ana, bueno, desde nuestros distintos talentos, desde nuestros distintos conocimientos, podemos como ver cómo aportar a esta causa. En esa línea me gustaría ir cerrando con una cita que me gusta mucho de Leslie Cross, que dice que el veganismo es esencialmente una doctrina de libertad. Busca liberar a los animales de la atadura del ser humano y al ser humano de la atadura a una falsa creencia. La falsa creencia de que tenemos un derecho moral a usar a los animales para nuestros propios fines. Es una frase que me gusta mucho y de hecho si ven la última publicación que hicimos en Beijing, voy a dar vuelta a la cámara, me gustó mucho esta imagen oh, sí. que logramos generar, donde de algún modo vemos que la cabeza de esta persona está encerrada en esa jaula Ujú. y eso nos da a entender de que muchas veces nos encerramos en nuestros prejuicios, en las cosas que damos por sentadas, que son verdad, y no nos atrevemos a hacer nuestra propia búsqueda de la verdad. O sea, ¿quién te dijo que los demás animales no merecen un respeto por su dignidad, por su vida, por su libertad? ¿Por qué asumimos que lo que hace la sociedad actualmente es lo correcto y no nos atrevemos a cuestionar? Creo que como veganos tenemos una tarea tremenda, o sea, llevamos 79 años, pero yo creo que muchísimas décadas, si es que no es siglos más, vamos a tener de trabajo por delante para poder acabar con esta La que es, a mi parecer, la injusticia más tremenda que hay, tanto por la cantidad de víctimas, que estamos hablando de una cantidad de animales por lo menos equivalente a 130, 135 veces toda la población humana cada Ujú. año. Por lo bajo, esa es la cantidad de animales a los que les estamos arrebatando la vida. Y también por la vulnerabilidad, porque no es que simplemente se les hace algo de daño, sino que literalmente son tratados como cosas al servicio del ser humano. Y que ¿Qué injusticia más grande? los criamos, ¿no? Los criamos Mm, para ser usados y asesinados. No es que ellos se multipliquen cual plaga, no. Que por eso hay que claro, comérselos, porque o si no, sobrepoblarían la tierra. No, no es que son criados en volumen, una cosa impresionante. Y son seres de una sola vida y con su propia individualidad. exacto. Entonces, es una cosa escalofriante, es la mayor injusticia, realmente, es una atrocidad lo que nosotros hacemos con los animales. Bueno, la misión que tenemos en esa línea es tremenda. Tenemos que respetar el gran desafío que tenemos por delante, enfrentarlo con seriedad, pero tampoco desanimarnos. O sea, Así es. hoy en día es fundamental a mi parecer, y
creo que se nos hace muy claro si nos ponemos en el lugar de los animales, que nos gustaría que nos defiendan con todas nuestras fuerzas, con Así, toda la claridad, el conocimiento, la serenidad, todos aquellos atributos positivos que nos gustaría ver en un activista que defienda nuestros derechos, tratemos de nosotros implementarlo en pos de la causa por el respeto de los demás animales. Entonces, mi llamado es a nunca bajar los brazos, a seguir adelante y hasta el último día dar todo lo que tenemos para poder acabar con esta injusticia. Ana, te doy la palabra por si quieres dar unas palabras de cierre, porque creo que ya estamos bien con esta transmisión, ¿no? muchísimas gracias, yo creo que lo has dicho todo clarísimo. Entonces, nuevamente gracias, Ronald, gracias a todos los activistas que participaron el día de hoy y gracias a las personas que nos acompañaron. Y bueno, vamos a dejar esta grabación para que la gente la pueda escuchar. Muchísimas gracias. Un gusto. Nos vemos.